Muchas gracias, Humberto, por la presentación. Buenos días a todos. El tema de hoy es el tratamiento fiscal de los alquileres de inmuebles. El tratamiento fiscal respecto de dos impuestos, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre los ingresos brutos, en este caso, solamente respecto a las jurisdicciones de Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, arrancamos con nuestra tradicional hoja de ruta para enmarcar cuál va a ser el derrotero de nuestro asesoramiento y arrancamos con el IVA, con una introducción, porque para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Después, la normativa aplicable, cuál es la normativa que vamos a desarrollar en esta charla. Vamos a mencionar las exenciones, los casos expresamente contemplados en la ley del IVA. También un caso de mucha actualidad, que le vamos a tocar unos minutos, que es el caso de los alquileres turísticos, muy en boga últimamente. Finalmente, bueno, para tratar de simplificar toda esta problemática, un cuadro resumen para ubicarnos, mejor dicho, en la complejidad del tema. Y por último, un comentario al monotributo respecto a los alquileres, ya sea turísticos o no turísticos. Para finalizar, vamos a hablar del impuesto sobre los ingresos brutos y las alícuotas y las exenciones, tanto en provincia de Buenos Aires como en Capital Federal, de los alquileres de inmuebles. Bueno, arrancamos como a modo de introducción un poco de historia de este tema. Y lo que tenemos que recordar, que cuando se instauró el impuesto al valor agregado allá por el año 1975, y esto lo resaltamos, las locaciones de inmuebles se encontraban fuera del objeto del impuesto. La única excepción era el alquiler de inmuebles para fiestas, reuniones, conferencias y similares, que este tipo de locación siempre estuvo grabada en el IVA desde su primer momento. En diciembre del año 90, con la generalización del IVA a los servicios, puesta en vigencia por la ley 23.871, las locaciones de inmuebles pasaron a estar de no alcanzadas a alcanzadas, es decir, grabadas. Sin embargo, y esto también lo resaltamos, el legislador eximía todas las locaciones de inmuebles, pero con la excepción de la gravabilidad específica de aquellos inmuebles con destino de conferencias, reuniones, fiestas y similares que ya habían estado grabadas desde el inicio del impuesto, del año 1975. Posteriormente, ya estamos en el año 2001, con el decreto 493 que modificó la ley de IVA, recordamos la delegación de las facultades legislativas al Poder Ejecutivo a través de la ley 25.414 de superpoderes, dispuso, entre otras normas, por supuesto, eliminar la exención para la mayoría de las locaciones de inmuebles. Y en forma casi inmediata se efectuaron adecuaciones y cambios a través de los decretos 615, 616 y 733 del año 2001. Posteriormente a estas normas y hasta la actualidad, a partir de mayo de 2001, solo se mantuvo la exención para aquellas locaciones establecidas por el actual artículo 7º, inciso H, punto 22 de la ley de IVA, quedando el resto de los alquileres de inmuebles grabados en este impuesto. Esa es la introducción y esa es la historia de este tema. Vamos a la normativa aplicable actual. Bueno, la exención expresa para este tipo de locaciones está en el actual artículo 7º, inciso H, punto 22 de la ley, que establece en el primer párrafo que están exentos tres sujetos, tres situaciones diferentes. La locación de inmuebles destinados, y esto lo resaltamos, exclusivamente a casa habitación del locatario y su familia. Primer caso. De inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias. Segundo caso. Y por último, de inmuebles, en este caso, cuyos locatarios sean el Estado Nacional, las provincias, las municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus respectivas reparticiones y entes centralizados o descentralizados,
excluidos las entidades y organismos comprendidos en el artículo primero de la Ley 22.016. Estos son los tres casos que tiene la ley de IVA en este primer párrafo del inciso H.22 del artículo séptimo, de situaciones donde están exentos los alquileres de inmuebles. En el segundo párrafo, lo que se establece es que esta exención también aplica para todas las restantes locaciones, ya sean comerciales, no comerciales, etcétera, excepto las comprendidas en el punto 18, inciso E del artículo tercero, que recordamos son las que están grabadas desde el inicio de la ley de IVA, los inmuebles destinados a conferencias, reuniones, fiestas y similares. En ese caso, cuando el alquiler por unidad y locatario no exceda el monto que se establezca al respecto, que son los 1.500 pesos que se establecieron en el año 2001, que no se actualizaron, con lo cual este segundo párrafo, por la situación inflacionaria de todos estos años, está prácticamente sin vigencia. Bueno, y acá vemos las exenciones, los casos contemplados en el inciso H del artículo séptimo en su punto 22. Inmueble destinado a casa habitación, actividades agropecuarias, cuando el locatario es el Estado, y por último, y residualmente y sin aplicación, cuando se trate de cualquier tipo de locación, siempre y cuando el alquiler por unidad sea inferior a 1.500 pesos. Bueno, vamos con el primer caso, inmuebles destinados a casa habitación. La resolución 1032, que reglamentó las formalidades y las condiciones para la aplicación de esta exención, dispuso expresamente que no aplica la misma a aquellas locaciones de inmuebles que no tengan como único destino el de vivienda, ni aquellas que aún teniendo dicho destino no sean habitadas por el locatario y su familia. Esto genera muchas situaciones y muchas particularidades que ya las vamos a comentar. Asimismo, también precisó que a los fines de la exención, dispuesta en este caso por el segundo párrafo del citado punto 22, inciso H, artículo séptimo de la ley, el importe mensual de alquiler grabado se determinará por unidad y locatario. Los 1.500 pesos que ya mencionamos que dejaron de tener vigencia en la práctica por el efecto inflacionario. Bueno, seguimos con el tema de inmuebles destinados a habitación, la exención. Hay muchas consultas y tienen varias particularidades este tema que queremos poner de manifiesto. Un caso, empresas que alquilan vivienda para la residencia de los empleados. En este caso, la empresa es la que realiza, es el actor, es el locatario en el contrato de alquiler. Es el inquilino, y se le otorga al empleado para que lo utilice como casa habitación. Entendemos que no corresponde la exención, ya que el inquilino no es persona física y la resolución 1032 que mencionamos recién dispone expresamente que el inmueble deberá ser habitado por el locatario y su familia, lo cual es imposible si dicho locatario es la empresa. En este tipo de situaciones, lo que podemos sugerir, recomendar para que el alquiler esté exento, es que la empresa le ceda el contrato de alquiler al empleado, que es el inquilino, bueno, para que el locador no tenga contingencia del IVA y bueno, para que el inquilino, sea quien sea, pague menos el impuesto, ¿no? Otro tema que tenemos es el cambio de destino. En este caso es un alquiler, son dos personas humanas, el alquiler está destinado a vivienda y no hay dudas, habita el locatario con su casa de familia, pero en el medio del contrato se da una situación que afecta prácticamente toda la casa a una oficina, a un consultorio. Por ejemplo, el tema home office, por ejemplo, el tema prestación de servicios médicos, dentista, etc. ¿Qué pasa en este caso si cambió radicalmente el destino de la vivienda? Bueno, tenemos que aplicar lo establecido en el artículo 9 de la ley, que en este caso
dispone que de cambiarse la situación, el otorgamiento de alguna exención preferencial, obliga en este caso al inquilino a ingresar dentro de los 10 días de realizado el cambio el gravamen correspondiente por ese mes y por los que subsistan hasta que termine el contrato de alquiler o hasta que vuelva a tener destino de casa-habitación. En este caso lo que recomendamos es que en realidad el inquilino debiera avisarle al locador para que el locador, que es el sujeto pasivo del impuesto, incorpore el IVA a la locación y bueno, y no tenga contingencia alguna al respecto. Otro caso que tenemos es el caso de único destino. Por ejemplo, es un caso de un profesional que en su propia casa utiliza una habitación como oficina o estudio profesional. Un tema muy vigente hoy como el tema home office. Bueno, entendemos que en estos supuestos, más allá de la literalidad de la norma, habría que considerar qué es lo predominante, si la casa o habitación o el espacio que se destina a otros fines. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, tiene 150 metros cuadrados, vivo con mi familia, tengo 4 dormitorios y una oficina. Y una oficina de 10 metros cuadrados la utilizo como home office de lunes a viernes, me parece que sería razonable seguir afirmando que el alquiler de inmueble tiene destino casa-habitación, por más que por una partecita la utilice como oficina. Esto es por sentido común. Pero bueno, es un tema que puede llegar a ser discutible a los ojos del fisco. Bueno, segundo caso, segunda situación, actividades agropecuarias. ¿Qué establece la ley de IVA? Que exime de gravamen a la locación de inmuebles rurales siempre y cuando estos inmuebles rurales estén afectados al desarrollo de actividades agropecuarias. Entonces existen dos condiciones para esta dispensa. Primero, el inmueble tiene que ser rural. Y segundo, el inmueble rural debe destinarse a actividades agropecuarias. Y acá tenemos que hacer dos aclaraciones. ¿Cuándo el inmueble es rural? Bueno, entendemos que el inmueble es rural cuando, en función a las normas catastrales, está así clasificado. Primer punto. Segundo punto, ¿cuáles son las actividades agropecuarias? ¿Qué se entiende por desarrollo de actividades agropecuarias? Bueno, esto está previsto en el artículo 7º de la resolución 1032, que mencionamos hace unos minutos, que aclara que a los fines de la procedencia de la exención son actividades agropecuarias las que tengan por finalidad el cultivo y obtención de productos de la tierra, así como la crianza y explotación de ganado y animales de granja, tales como fruticultura, horticultura, avicultura y apicultura. Esas son las actividades agropecuarias que se establecen en la norma que resultan exentas. Bueno, destino, actividades agropecuarias. Puede ocurrir, por ejemplo, que si bien el inmueble es rural, porque así lo establecen las normas catastrales, como mencionamos recién, el mismo no sea utilizado para actividades agropecuarias. ¿En qué caso? Y bueno, por ejemplo, la condición de destino no se incumpliría si el inmueble rural es alquilado para instalar, por ejemplo, antenas satelitales o líneas de alta tensión. Tampoco se cumpliría con el requisito en el caso de turismo rural. Idem con el alquiler de un predio rural con destino a coto de caza, por ejemplo, o a cualquier otra actividad que no sea agropecuaria. Por lo tanto, en la medida que el inmueble sea rural, pero esté afectado a estas actividades que no son las actividades agropecuarias definidas en la resolución 1032, es decir, está afectado a turismo rural, coto de caza, tal vez una parcela para alquiler de antenas satelitales, en todos esos supuestos, la locación estaría grabada siempre y cuando recordemos el monto de la misma se superaría los 1.500 pesos, que obviamente hoy cualquier alquiler lo va a superar. Recién hablamos de destino, bueno, ahora el tema afectación parcial. La norma no aclara de qué forma debe procederse si se arrenda un campo que es afectado parcialmente a la actividad agropecuaria y en parte, por ejemplo, al turismo rural. Tengo un campo de 100 hectáreas donde 99 hectáreas cultivo y en una hectárea tengo un pequeño emprendimiento de 4
4 habitaciones, 2 baños, y ahí hago una suerte de turismo rural. ¿Esto porque el inciso 22 no exige en materia de inmuebles rurales la afectación exclusiva de la actividad agropecuaria? Entonces, una alternativa sería considerar la actividad más importante descartando la secundaria. En el caso que mencionamos, 200 hectáreas, de las cuales 199 afecto a actividad agropecuaria y una hectárea de turismo rural, obviamente sería un alquiler exento. Pero bueno, son situaciones que se pueden dar y tenemos que expresar nuestra interpretación. ¿Cuáles son los tipos de operaciones que tiene como actividad agropecuaria? Tenemos 3: arrendamiento rural, contrato de pastoreo y contrato de pastaje. Las primeras 2 están definidas en la Ley 13.246, cual, respecto del arrendamiento rural, establece que se trata de eso cuando una de las partes se obliga a ceder el uso y goce de un predio con destino a la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, y la otra a pagar por ese uso y goce un precio en dinero. En este tipo de contratos no hay duda que se trata de un arrendamiento rural. En contrato de pastoreo es razonable interpretar que existe locación de inmuebles rurales. Acá la norma, la ley, dispone que habrá pastoreo cuando una de las partes lleva a sus animales a un campo con el objeto de tenerlos allí por periodos breves y la otra le cede a tal fin la tenencia a la parte correspondiente por un precio cierto en dinero y por el tiempo indicado. La FIP consideró que este tipo de contrato le es de aplicación la exención dispuesta en este artículo 7º, inciso H, del apartado 22 de la ley de IVA. Y por último, el contrato de pastaje, que es un contrato por el cual un sujeto agrario titular de un predio rural le concede a otro el derecho de hacer pastar su ganado en dicho predio, mediante el pago de un precio determinado. En este caso, al no cederse el uso y goce del predio, se estaría otorgando el derecho de pastar y brindando el servicio de cuidado de animales a cambio de una retribución. Lo que tenemos que saber, que en el dictamen 6 del 99, el fisco opinó que el contrato de pastaje, por tratarse de una prestación de servicios, se encuentra alcanzado la alícuota del 21%. Con lo cual, de los 3 tipos de operaciones de contratos agropecuarios, solamente estarían exentos, sería de aplicación la exención a los arrendamientos rurales y al contrato de pastoreo, no así al contrato de pastaje. Bueno, la tercera situación, cuando el locatario es el Estado, recordamos que la ley establece que está eximido la locación de inmuebles cuyo locatario sea en el Estado Nacional, las provincias, municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus reparticiones y organismos descentralizados, excluido las entidades comprendidas en la Ley 22.016. Lo que tenemos que mencionar es que entendemos que esta disposición no tuvo fundamento en razones impositivas, sino prácticas, ya que, como nos imaginamos, no tiene sentido que el Estado efectúe un mayor gasto para después tener que cobrar dicho importe vía futura recaudación. ¿Qué opiniones tuvo la FIP sobre este tema? En el dictamen 11/2005 se trata del caso del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales. Concluyó que, a efecto de gozar de la exención contemplada en el IVA, no es suficiente que sea una persona jurídica de derecho público, sino que debe pertenecer a la organización jurídica del Estado. En el dictamen 25/2008, en este caso el locatario era la Defensoría del Pueblo de Tucumán, se entendió que correspondía a la exención, dado justamente que se trataba de un organismo perteneciente a la organización jurídica del Estado. Con lo cual, bueno, tenemos que tener eso en cuenta a los fines de ver cuál es el sujeto contemplado como exento en la norma. Bueno, y por último, y lo mencionamos más allá que no tenga aplicación práctica porque sigue estando en la ley, inferior a 1.500 pesos, para cualquier supuesto alquiler, excepto los inmuebles con destinos, conferencias, reuniones similares. Solo corresponde la exención cuando el precio por unidad locataria y periodo mensual sea inferior a 1.500 pesos. Lamentablemente, por el importe de 1.500 pesos, $1,50 a valores de 2024, como no se ve modificado del año 2001, que se estableció en mayo de 2001, ya no tiene efecto impositivo, con lo cual, si fuera por este importe, hoy por hoy todas las locaciones estarían grabadas.
Bueno, el caso de alquileres turísticos. Este caso es muy interesante porque, bueno, hoy está en boga tema Booking, Airbnb, tengo un departamentito en Mar del Plata, una casa en Pinamar. ¿Qué pasa si lo alquilo? ¿Tengo que pagar impuestos? Todos saben que tienen que pagar impuestos a las ganancias, todos lo sabemos. ¿Y con el IVA qué pasa? Bueno, vamos a repasar cuál es la situación, porque parece clara, pero no lo es tan clara. Recordamos que el apartado 22 del inciso H del artículo 7 de la ley de IVA establece que se encuentran exentas la locación de inmuebles destinados exclusivamente a casa habitación del locatario y su familia, y también se establecía que respecto de las restantes locaciones, siempre y cuando no superen los 1.500 pesos. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el artículo 38 del reglamento dispone que no procede esta exención de tratarse de locaciones de inmuebles temporarias en edificios en los que se realicen prestaciones de servicios asimilables a las comprendidas en el punto 2 del inciso E del artículo 3 de la ley de IVA. Hoteles, hosterías, pensiones, apart hotel y similares. Con lo cual, acá ya empezamos a descartar que si yo ofrezco, aparte del alojamiento, prestaciones como de un apart hotel, no tengo la exención. Pero el tema sigue. Bueno, acá vamos a la desactivación de la exención y esto lo queremos transmitir y esto es lo que tenemos que saber. Destino. La resolución 1032 dispone expresamente que no aplica la dispensa del punto 22 del inciso H que mencionamos a aquellas locaciones de inmuebles que no tengan como único destino el de vivienda, ni aun aquellas que teniendo dicho destino de vivienda, porque no son locales comerciales, no sean habitados por el locatario y su familia. Entonces, ¿cómo se desactiva la exención? De dos maneras. Primero, si aparte de brindar el alquiler, brindo servicio de apart, ya el artículo 38 entiende que no aplica la exención. Y lo que tenemos que saber, y esto es lo que queremos transmitir, es que ya la FIP ya opinó del tema en el dictamen 10 del 2010. En ese dictamen sostuvo que no corresponde la exención de casa habitación a los alquileres turísticos, ya que, según su interpretación, no constituye el asiento estable del locatario y su familia, siendo el motivo del alquiler que es con fines turísticos y por un periodo de corta duración. Es decir, los alquileres turísticos no están exentos, no le aplican la exención del IVA, con lo cual, si yo tengo un alquiler turístico, un departamento de Mar del Plata, una casa en Pinamar, por más que no brinde servicio de apart, la FIP interpreta que por más vaya que sea destino de vivienda, como no es el alojamiento principal de la casa habitación, el locatario y su familia, está grabado. Con lo cual, tengamos mucho cuidado en el asesoramiento en este punto. Conclusiones. Los alquileres con fines turísticos estarán exentos de IVA siempre y cuando: 1. No se brinda servicios similares a partes hoteles. Y 2. El importe no supera la suma de 1.500 pesos, con lo cual, teniendo en cuenta que el importe de 1.500 pesos, $1,50, podemos concluir que los alquileres temporarios están prácticamente siempre alcanzados con IVA. Ello siempre y cuando no se trate de alquileres brindados por sujetos que revistan la categoría de monotributistas. Bueno, este es un cuadro resumen para tratar de simplificar toda esta complejidad que quisimos extractar hasta ahora. Primera situación, alquiler de vivienda, dos casos: casa, habitación y el resto. En el primer caso, exento; en el segundo caso, grabado y supera 1.500 pesos. Situación 2, rurales. Incluye pastoreo y no incluye pastaje, exento. Caso 3, alquileres comerciales. La ley de IVA, artículo 3, inciso de punto 21, grabado siempre y cuando sea superior a 1.500 pesos. Situaciones 4 y 5, espacios, conferencias, reuniones y fiestas. Artículo 3, inciso de punto 21 y artículo 3, inciso de punto 18, grabado siempre. Temporada turístico, bueno, lo mencionamos recién, está grabado si es superior a 1.500. Y por último, la situación 7, hoteles, hosterías, pensiones, etcétera, está grabado siempre, son las prestaciones de servicio de hotel que están grabadas. Tema monotributo.
Los alquileres de inmuebles, turísticos o no, son susceptibles de ser incorporados al monotributo. Acá lo que tenemos que tener en cuenta son los límites, para el límite de ingresos, el límite también de unidades de explotación, no tienen que superar 3. Bueno, en este caso la ley 27.731, que había modificado la ley 27.551, que fue derogada por el decreto 70/2003, previó incentivos fiscales. En este caso, si el contrato estaba registrado, se consideraba una única unidad de explotación. Bueno, como el DNU todavía hoy está vigente porque solamente fue rechazado por el Senado, podemos decir que la ley de alquileres está derogada, con lo cual cada alquiler sigue una unidad de explotación. Pero bueno, ese no es el motivo de la presentación. Acá simplemente que si soy monotributista y cumplimento los parámetros, puedo tener mi alquiler turístico dentro de esta órbita y no pagar el IVA ni tampoco impuesto a la ganancia. Y por último, para terminar, exenciones de ingresos brutos de capital y de provincia de Buenos Aires. ¿Qué tenemos que saber? Alquileres exentos, destino de vivienda, ¿cuáles son las condiciones para que aplique la exención en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? 3 condiciones. Hasta 3 alquileres, siempre y cuando tenga destino de vivienda, y el límite sean 500, 100.000 pesos por mes. Las 3 condiciones en forma concurrente. Si tengo 4 alquileres, ya me desactiva la exención. ¿Qué pasa con los alquileres grabados? Bueno, todos los alquileres que estén grabados, inclusive los comerciales, la tasa del 1,5%, y de tratarse de alquileres turísticos, Airbnb, Booking, etc., la tasa es significativamente más alta, 6%. Y por último, para terminar, en relación con la exención de Provincia de Buenos Aires, está exento hasta un alquiler, solamente un alquiler que tenga destino vivienda. El límite son 211.388 pesos por mes y se desactiva la exención si el locador es una sociedad o un fideicomiso. ¿Cuáles son las tasas de alquileres grabados? Y con esto terminamos. Servicios inmobiliarios para uso residencial, es decir, alquileres residenciales, 3,5%, 4%, 4,5% en función de los ingresos, del límite de ingresos que estableció la ordenanza tarifaria para 2024. El resto de alquileres comerciales, 5%, y también los alquileres rurales, 5%. Bueno, espero que haya sido claro y muchas gracias por su atención y quedo a disposición de las preguntas para más tarde. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Sí, tengo 2 preguntas. La primera está vinculada con el régimen informativo de la 4.933, específicamente a fin de tomar o no los beneficios fiscales de la ley 27.737. Acá tenemos que hacer un comentario que tenemos que repasar, que en realidad la ley 27.551 del año 2020, llamada vulgarmente Ley de Alquileres, modificó el Código Civil y Comercial en este aspecto y también puso regulaciones propias vinculadas con los alquileres. Particularmente el artículo 16 de esta ley, la 27.551, establecía la obligatoriedad de la registración de los contratos ante AFIP. Y por eso es que la AFIP publicó la resolución 4.933 en cumplimiento de ese artículo 16 de la ley 27.551. Posteriormente, ya en forma más reciente, en octubre de 2023, se publicó la ley 27.737, que modifica la ley de alquileres y que tiene 3 capítulos. El primer capítulo y el segundo capítulo están vinculados juntamente con las modificaciones al Código Civil y Comercial y con las modificaciones a la ley 27.551 establecida por la ley de alquileres original. Pero el capítulo 3, que es independiente de estos 2 capítulos, establece determinados incentivos fiscales respecto de monotributo, de bienes personales, de impuestos a las ganancias y de impuestos al débito y crédito bancarios, y para ello esta ley, la 27.737, modifica cada una de estas leyes que mencionamos: ganancias, bienes personales, monotributo e impuestos sobre los débitos y créditos bancarios. Posteriormente, como todos sabemos, el DNU 70 de 2023, del mes de diciembre de 2023,
directamente, con 3 palabras, derogó la ley 27.551. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Lo que nosotros pensamos es, la ley 27.737 no fue derogada, sí se derogó la 27.551 con todas sus reformas y modificaciones. El capítulo 3 establecía modificaciones a determinadas leyes impositivas que nada tienen que ver con la ley 27.551. Entonces, parecería que ese capítulo 3 seguiría vigente y lo que tenemos que recordar son dos cosas. Primero, la resolución 4.933, justamente su artículo primero, establecía expresamente que el régimen de información de contrato de locación era puesto en vigencia en cumplimiento al artículo 16 de la ley 27.551. Pero hoy por hoy, lamentablemente, si vamos a Infoley, la resolución 4.933 sigue vigente. En resumen, yo interpreto que los beneficios fiscales establecidos por la ley 27.737 en su capítulo 3 siguen vigentes porque no fue derogado. Segundo, el artículo 16 de la 27.551 sí fue derogado, con lo cual la resolución 4.933, que fue en cumplimiento de ese artículo 16 de esa ley 27.551, que fue derogada, debiera derogarse. Lamentablemente, hoy por hoy sigue vigente, con lo cual, si no lo cumplimentamos, tengamos mucho cuidado con las llamadas sanciones anómalas por parte de la AFIP, por no cumplimiento de obligaciones formales. Esperemos que la AFIP tenga novedades en este aspecto con una derogación. Y la segunda pregunta es más fácil. Tenemos un caso, ingresos brutos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una persona que alquila una vivienda y 7 locales comerciales. Es una persona que tiene mucha suerte, tiene 8 alquileres. Pero bueno, acá la pregunta es si tener como la exención para alquileres destinados a vivienda es para 3 unidades, y tener 7 locales comerciales me desactiva la exención de alquileres destinados a vivienda por el tope de 3. Y la respuesta es no. No se desactiva la exención porque justamente van por carriles paralelos. Yo puedo tener hasta 3 alquileres destinados a vivienda exentos y puedo tener los que quiera alquileres comerciales que siempre van a estar grabados con el impuesto sobre los ingresos brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es todo, muchas gracias.